Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. A continuación vamos a exponer las tres teorías del curso de teorías de aprendizaje. Mi grupo está compuesto por Lady, Yurani Daza, Liliana Yolanda, Lorena Meda, Erika Ladino, quien les habla, Angie Julia Terreno. Teoría conductista. Algunos autores como Shell afirman que aprender es la capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la práctica. Es decir, es capaz de hacer cosas nuevas muy diferentes a las que ya sabía, desarrollando nuevas habilidades. El aprendizaje está mediado por características del conductismo, como el aprender está en función del entorno y cómo se aprende asociando estímulos con respuestas. Además, sabemos que el aprendizaje como tal no es duradero, por lo que se necesita ser reforzado. Otro de los autores destacados para el conductismo es Gropper, quien afirma que el rol del maestro es el de organizar las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar respuestas correctas en la presencia de los estímulos correspondientes. Es decir, el docente crea estrategias para que le permitan al estudiante aprender de manera fácil para cualquier tema. El rol del estudiante es saber ejecutar una respuesta apropiada, es decir, el estudiante estará capacitado para dar solución a un problema sin importar la complejidad en que lo plantee. Bueno, las interacciones entre el docente y el alumno es lo principal en un proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el profesor es quien se encarga del papel de estimular la respuesta que un estudiante puede dar mediante la enseñanza y el alumno con las estrategias utilizadas por el docente será capaz de responder y solucionar un caso mediante la práctica y el esfuerzo dado por el docente. Bueno, la transferencia es el resultado de la generalización de las situaciones que permiten características similares o idénticas y permiten que las conductas se transfieran a través de elementos comunes. Es decir, que un conocimiento se da cuando un estudiante aprende a clasificar y reconocer cierto tipo de objetivos y demuestra la transferencia cuando puede clasificar un objeto de otro objeto, utilizando el mismo proceso. Bueno, la teoría constructivista, los autores representativos son Jean Piaget, Lev y David. En la concepción del aprendizaje, en la teoría constructivista, el aprendizaje es el proceso de construcción, como lo dice su mismo nombre. O sea, la teoría constructivista expone que el conocimiento no se descubre, más bien podríamos decir que el conocimiento se construye, basándose no solo en la experiencia propia de cada individuo, o sea, más bien podríamos relacionarlo con la sociedad en general. Podríamos decir que la teoría constructivista es una elaboración propia que se produce a lo largo de la vida por diferentes factores básicos como podría ser la herencia, el ambiente sociocultural y las experiencias que tenemos a lo largo de la vida. El proceso de aprendizaje en la teoría constructivista se podría decir que es dinámico, participativo e interactivo, donde el alumno construye por sí mismo su propio aprendizaje, ya que esto es mediante un proceso interno donde cada individuo establece una estructura mental en la que puede almacenar toda la información y va construyendo una idea sobre algo en lo que quiere opinar o en lo que quiere participar. El rol del profesor en esa teoría debe ser moderador, coordinador, mediador y también participativo. O sea, con esto quiero decir que debe brindar diferentes herramientas o diferentes
actividades para que el alumno tenga un proceso de aprendizaje significativo, pero pues con esto no quiero decir que, pues, que el profesor tenga que ser pasivo, ya que, pues él es el encargado de crear un clima armónico de mutua confianza entre el estudiante y su contexto. ¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor, Lee? Bueno, el rol del estudiante, se puede decir que el estudiante es el último encargado de ser responsable de su propio aprendizaje, ya que debe ser capaz de elaborar y construir sus propios conocimientos en base a las experiencias previas y de las demás interacciones que tenga con el maestro o con la sociedad en general. Por último, las interacciones del estudiante y el profesor, podríamos decir que la relación del estudiante y el profesor se basa en una comunicación bilateral. O sea, con esto quiero decir que las dos partes, o bueno, los dos lados, profesor y estudiante, tienen que jugar el mismo papel, donde se relacionan las ideas del estudiante con las del docente y viceversa. Y por último, ahora sí, el proceso de transferencia o mediación, pues de acuerdo con la teoría constructivista, para que haya transferencia podríamos decir, pues que el aprendizaje debe siempre tomar un lugar en un contexto y que el contexto forme un vínculo con el conocimiento inmerso a él. Pasa la diapositiva, por favor. Espérame, teoría cognitiva. El aprendizaje siempre se equipa siempre a cambios discretos entre los estados del conocimiento más que con los cambios de la probabilidad de respuesta. Quiere decir que se vincula no tanto con lo que el alumno hace, sino con lo que hace. El enfoque cognitivo se centra en las actividades mentales del estudiante que conducen a una respuesta y reconoce los procesos de formación de metas y organización de estrategias. Y el verdadero centro de enfoque cognitivo consiste en animar al estudiante para que utilice estrategias instruccionales que le resulten apropiadas para su proceso de aprendizaje. El docente haría uso de la retroalimentación para guiar y apoyar las conexiones mentales Angie puede continuar. ¿Pones la primera diapositiva, por favor? Ah, no, ok. Señora. Ah, no, ahí estaba Ahí bien. está. Sí. Bueno, el rol del estudiante es activo y su proceso de aprendizaje le permite construir conocimiento y relacionarlo con el entorno, o sea, eso que el estudiante debe conectar su aprendizaje con el conocimiento existente. Las interacciones del estudiante y el profesor, o sea, yo pienso que es de mutuo apoyo, ya que el profesor es el encargado de desarrollar las actividades usando las diferentes herramientas y haciendo que sus clases sean más didácticas para lograr motivar a los estudiantes y estos por propia voluntad puedan experimentar y también puedan investigar para poder resolver sus propios problemas y así pues los maestros, los docentes, poder ayudarlos a construir su propio conocimiento y que puedan aprender de una forma más independiente. Y el proceso de transferencia o mediación, para que ocurra la transferencia en esta teoría cognitivista, se cumple con la función de almacenar la información en la memoria y entonces ahí nos damos cuenta que cuando eso se logra,
es cuando el estudiante ya, pues ya ha aprendido cómo aplicar el conocimiento en diferentes textos. Bueno, para las hacemos relacionar como grupo con el conductismo, que es una corriente que tiene como principal actor al alumno y tiene una visión de aprendizaje como algo dinámico, algo activo, participativo, en donde el alumno construye por sí mismo su aprendizaje. Entonces, vimos que el profesor puso a los alumnos a que se autoevaluaran de acuerdo pues a su desempeño durante un tiempo, que tuvieron pues que ver los 3 temas para evaluar. Entonces ellos dan su propio criterio, exponen su punto de vista y mediante esto el estudiante no solamente integra un nuevo aprendizaje en lo que es la estructura de su pensamiento, sino que le da una interpretación, digámoslo, así autónoma, de acuerdo a la situación que haya vivido, de acuerdo a cuánto haya estudiado, a cómo haya analizado cada tema, cada criterio, pues, de lo que se estudió. Y eso hace que tenga un significado, digamos, dado por el alumno. Entonces, a través de esta estrategia, el docente llega a una conclusión, a una solución, donde los alumnos le ayudan a llegar a una idea o a un resultado o a una evaluación respecto a lo que ellos han evaluado. Entonces, por esta teoría es que con esta teoría la relacionamos porque se da eso. Y los estudiantes a través de esta dinámica no solamente aprenden, sino que también dan una solución pues a lo que está planteando, que es evaluar los 3 temas. Buenas tardes. Bueno, en la situación 2 podemos observar la teoría conductista, ya que hace referencia al estudio de la conducta observable y para controlarla y predecirla. El objetivo de esta teoría es conseguir una conducta determinada. Como podemos observar en esta situación, a 2 personas o docentes dialogando y diseñando una estrategia, el cual emplean para obtener una buena conducta. En los alumnos mediante caritas, como dicen los docentes. Eso sirve para el comportamiento y cambiar más estrategias, como por ejemplo, más horas de descanso o clases divertidas o dinámicas. A lo contrario, que si un niño se porta mal o tiene mala conducta, no se les recompensará, sino se les dará un castigo, como quitarles el descanso o no tener más horas dinámicas, y también se les podría quitar las caritas para poder evaluarlos en el desempeño académico, generando motivaciones en el proceso de formación. Así, permitiendo modificar y moldear la conducta de los alumnos, controlando ciertos estímulos de interés o que puedan generar una conducta como castigo. Bueno, en la situación 3, en este docente implementa unas estrategias pedagógicas para desarrollar un tema en particular. Bueno, en el primer lugar, el docente envía como una clase de lecturas asociadas al tema de la sección, donde el estudiante debe comenzar la lectura, hacer anotes
y de esta manera se ubican algunos conocimientos previos sobre dicho tema. Bueno, para concluir, decimos que esta teoría es de teoría cognitivista, ya que el docente está implementando diferentes estrategias pedagógicas con las cuales el estudiante puede aprovechar para mejorar su desempeño académico. A la vez también se le está haciendo un análisis de los conocimientos adquiridos con el aprendizaje previo. Estas dos están enfatizadas en el papel fundamental que juegan las condiciones ambientales, las cuales facilitan el aprendizaje del estudiante. Bueno, en esta teoría se promociona el desempeño observable del estudiante mediante la manipulación del conjunto, bueno, del material de estímulo que se le entrega, la atención cognitiva, lo que hace que se promueva más el procedimiento mental. Gracias.